disco, porque muchas personas sufren con dolores de la espalda y luego terminan conociendo que tenían una hernia de disco. ¿Qué es exactamente? Es lo que vamos a conversar con el doctor Luis Bazán, que está hoy con nosotros. Él es traumatólogo y vamos a tratar de conocer más acerca de esta enfermedad. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Jorge. Doctor, ¿qué es la hernia de disco? ¿Cómo llegamos a tener hernia de disco? Bueno, el estadio de una hernia de disco es una patología subsecuente, o sea, que se presenta iniciando primero con una lumbalgia, un dolor en la espalda. O sea, que todo comienza con el dolor en la espalda. Es el motivo de consulta más frecuente dentro de las patologías de la columna. La lumbalgia se inicia primero en un paciente de manera súbita o puede ser de manera larvada. ¿Qué quiere decir eso, doctor? A ver, un dolor que aparece de un momento a otro, un dolor al que no le prestamos mucha importancia y comienza a hacerse cada vez más fuerte más en la cantidad del tiempo. Estoy tratando de utilizar términos que puedan en algún momento servirnos para fijar algunas ideas. El dolor en la espalda comienza de manera brusca o puede ser larvada en el tiempo, de a poco. Cuando el paciente acude al médico, el médico le pregunta dónde se localiza el dolor. Dentro de las 33 vértebras que nosotros tenemos como estructura normal en la columna, las que producen este tipo de patología más frecuentemente son las vértebras lumbares. Y al ser las vértebras lumbares aquellas que producen mayor cantidad de problemas, son las más gruesas, las más duras, pero las que mayor cantidad de problemas producen, porque se están encargadas de cargar todo el peso de la actividad cotidiana. Para que la gente nos entienda, las lumbares llegarían a ser de nuestra espalda, ¿qué parte, doctor? ¿La parte de abajo? Sí. ¿Cerca a la cola? Las que están debajo de la cabeza son las vértebras cervicales, que son 7. Las de arriba. Las que vienen después, que están prácticamente en la espalda alta, son las vértebras dorsales, que son 12. Y de alguna manera vienen las vértebras lumbares, que son 5, luego vienen las sacras y luego vienen las últimas vértebras que componen el coxis. Bueno, las lumbares entonces las entendemos como de la cintura para abajo, ¿no, doctor? De la cintura para abajo. De la cintura para abajo. Entonces el dolorcito viene cuando uno se agarra aquí atrás y dice, me duele la espalda, ya no aguanto más. Generalmente cuando empieza un dolor suave, lo que la gente hace comúnmente, y usted me dirá si está bien o no, es recurrir a los parches calientes, ¿no? Esos parches que a veces compramos en la farmacia para el dolor de espalda y nos los colocamos atrás. ¿Está bien eso, doctor? ¿Alivia en algún momento? ¿Es una mala decisión? Bueno, estos parches solucionan el problema de manera momentánea, pero hay que prestar atención el momento que uno comienza a tener una lumbalgia. Según las estadísticas, se dice de que el 92% de la población mundial alguna vez va a presentar un problema de lumbalgia. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a diferente tipo de actividad. Dentro de la actividad, las personas que cargan objetos pesados, dentro de la actividad de la misma casa, las personas que se quedan haciendo labores de casa, están sujetos a diferentes tipos de movimiento donde extienden la columna o flexionan de manera brusca o rotan de manera brusca y esto es por la misma actividad. Entonces, no solamente el hecho de lumbalgia o posteriormente una hernia le puede dar a una persona que está sometida a tratamiento, a esfuerzos físicos, le puede dar a cualquiera. A cualquiera que tenga un mal movimiento, ya sea que esté haciendo solamente las labores de casa. 92% de la población en algún momento de su vida va a tener la lumbalgia. Nos comienza el dolor, vamos al médico y nos descubren que es lumbalgia. ¿De ahí puede pasar a una hernia de disco, Seguro doctor? que sí. El interrogatorio comienza preguntándole al paciente dónde le duele. El paciente menciona de manera más frecuente la espalda baja. Comenzamos a hacer algún tipo de interrogatorio y le preguntamos al paciente si está sometido a este tipo de esfuerzos que acabamos de mencionar y el paciente dice
generalmente menciona algún tipo de evento que ha podido condicionar esto. Cuando hablamos de una hernia de disco, la podemos deducir cuando el paciente nos habla de que esta lumbalgia, este dolor en la espalda, va relacionado con algún dolor a nivel de las extremidades o a nivel de lo que es la parte baja de la pelvis. Estamos hablando de la región glútea o la región posterior o la región, y puede llegar el dolor hasta los pies. Hasta los pies. A los pies. Ahí ya es preocupante, doctor. Ahí sí es más, digno, digamos, de poder hacer un estudio más minucioso al paciente, haciendo una exploración física del paciente y haciendo de que nosotros comprobemos la normalidad o la anormalidad de los nervios que salen a partir de la columna lumbar, porque esos nervios, cuando pensamos en una hernia, alguno de esos nervios está siendo comprometido. No es normal que un paciente que le duela la espalda le comience a doler la parte glútea, la parte posterior de las piernas o hasta el pie. O hasta el pie. Ahí hay que tener mucho cuidado. Ojo, una cosa es el dolor de espalda, que tal vez a veces me lo puedo aguantar y puede pasar. Pero otra cosa es que a usted le duela la espalda y también las piernas o los glúteos o incluso le duelan los pies. Ahí hay mucha preocupación y ya se puede hablar de una hernia de disco. ¿Se cura la hernia de disco? ¿Se opera, doctor? ¿Qué se hace? Bueno, de manera inicial, el médico debe someter al paciente a una cantidad, primero a una exploración física que nos permita, digamos, identificar el nivel. En el nivel me refiero a lo que habíamos mencionado anteriormente, desde la lumbar 1 hasta la lumbar 5 o la primera sacra. Cuando nosotros identificamos el nivel, lo que nosotros tenemos que es comprobar nuestra identificación de tipo explorativa con algunas imágenes. Es en ese momento en que nosotros sometemos al paciente primero a una radiografía que nos muestra disminución en los espacios vertebrales. Ahí en esa imagen nosotros estamos viendo lo que es un núcleo, el núcleo pulposo, y alrededor de ese núcleo pulposo existe una estructura que es el núcleo fibroso. Eso es lo que pasa cuando tenemos hernia de disco. Cuando sometemos a presión axial nuestra columna, el núcleo pulposo se protruye hacia el canal, hacia el agujero de conjunción. Ya. Y es por ese lugar donde, en la medida de que suceden estas presiones y que en algún momento nosotros tomamos como dolor, sí, presiona ese núcleo pulposo, aquella raíz amarilla que tú estás viendo ahí, sí, que es el nervio. En la medida y en la cantidad de núcleo pulposo que presiona ese nervio que tú ves ahí, es que se producen aquellas manifestaciones que te manifesté que se pueden presentar en el pie. Glúteo, los pies, las piernas. Pueden llegar hasta los dedos. Ay. O sea, doctor, tengo una lumbalgia, pero ¿sabe qué? Lo que más me preocupa es un dolor en el dedo gordo. Directamente nosotros tenemos que pensar en aquella raíz que está siendo presionada y que en algún momento tenemos que solucionar. Esto, la mayor parte de los casos, se soluciona bajando un poco de peso y sometiendo a un paciente a fisioterapia, pero debe estar bien identificado. Bien identificado para poder solucionar el problema de la hernia de disco. Así es. ¿Y cómo se previene, doctor? Porque hay mucha gente que nos debe estar viendo en casa y dice, bueno, no quiero tener hernia de disco, no quiero que me pase aquello. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué debemos hacer o qué no debemos hacer? En realidad existe lo que nosotros llamamos una higiene de columna, en la que las personas que están sometidas a grandes esfuerzos deben proteger la columna utilizando lo que son cierto tipo de protecciones lumbares de trabajo que protejan la columna y que no produzcan justamente este tipo de... Y de alguna manera también buscamos enseñarles a nuestros pacientes. Todo paciente que tuvo un primer evento de la columna debe tener cuidado hasta para poder levantarse de la cama. Esos movimientos bruscos
cuando uno está acostado y de pronto se incorpora de golpe, puede de alguna manera condicionar una lumbalgia o una forma anormal de que la columna se mueva y que produzca este tipo de lesión. Doctor, ya para cerrar la entrevista, tenemos que ir al ginecólogo una vez al año las mujeres, obligatoriamente hacernos ciertos análisis. Debemos hacernos un examen de orina para evitar las enfermedades renales por lo menos una vez al año. ¿Habrá que ir a verse la columna una vez al año también, doctor? ¿Es recomendable, sí? La columna hay que, especialmente cuando la mujer entra en el climaterio, posteriormente a, bueno, una paciente que ha tenido un problema lumbar debe ir a revisar su columna, porque es preferible siempre prevenir un problema, te lo mencioné, bajando un poquito de peso y haciendo un tema de fisioterapia, que curarlo con una cirugía, porque cuando la hernia comienza a tener más molestias y comienza a intervenir en la actividad propia de la persona, pues a veces no queda otro camino que hacer la cirugía. Pero el paciente debe, especialmente cuando pasa en esta edad que te estoy hablando del climaterio, debe tener la consideración de que existe la osteoporosis y que la columna son huesos de tipo esponjoso y que pueden perder en algún momento su densidad ósea y producir algún problema de columna. Muy bien, doctor, yo le agradezco. Traumatólogo Luis Bazán con nosotros para hablar de este tema hoy, la hernia de disco que a todos nos interesa. Consejos a esta hora de la mañana.